No te perderé de nuevo Gilgamesh XD. Capítulo 1. En un vasto y abrasador desierto del planeta Tierra, se alzaba un imponente castillo, una construcción que desafiaba la hostilidad del entorno. Las altas torres doradas se elevaban hacia el cielo como si quisieran tocar a los dioses que tanto veneraban los hombres de esa época. Este castillo no era cualquier edificación, sino la fortaleza del rey de Uruk, el tirano invencible, Gilgamesh. Dentro de la sala del trono, un joven de vestimenta sumeria corría con ansiedad. Sus sandalias resonaban contra el suelo de mármol, adornado con intrincados grabados de antiguas epopeyas y batallas gloriosas. En el centro de la sala, rodeado de ostentosos adornos y riquezas, estaba el trono. Sentado en él, un hombre de cabellos dorados y ojos rojos como la sangre, un brillo imponente que hablaba de su divinidad. A sus pies descansaba un majestuoso león, que, lejos de parecer fiero, ronroneaba bajo las caricias de su amo. Mi rey, dijo el joven al entrar con apresuramiento, inclinándose ligeramente pero sin olvidar la urgencia de su mensaje. Los dioses siguen pidiendo que dejes el gobierno y que vayas al campo de batalla para conquistar el territorio de los demonios. Antes de que pudiera continuar, una sola palabra resonó en la sala. Silencio. La voz de Gilgamesh era como un trueno que cortaba la atmósfera, poderosa, llena de autoridad. El joven mensajero se detuvo de inmediato, temblando, y cayó de rodillas. Sabía que no debía contrariar al rey, menos aún cuando su humor parecía tan impredecible como el rugir de una tormenta. Frente a él, Gilgamesh seguía acariciando al león, ignorando la tensión que llenaba el aire. Este no era un rey cualquiera. Gilgamesh, el semidios, era conocido por su despotismo. Gobernaba con mano de hierro, exigiendo adoración y sacrificios constantes. Había proclamado leyes crueles que sometían a su pueblo, leyes que alimentaban sus caprichos y deseos. La más reciente de sus ideas, que todavía no había anunciado oficialmente, era la más vil. Un derecho a desposar primero a las mujeres de sus súbditos antes de que éstas fueran entregadas a sus esposos. Sin embargo, a pesar de su arrogancia y de su aparente tranquilidad, algo parecía inquietarlo. El joven mensajero, que había sido testigo de la furia de su rey en más de una ocasión, no podía evitar notar que Gilgamesh había estado más pensativo en los últimos días. Su mirada, que usualmente destilaba superioridad y crueldad, ahora parecía perderse en pensamientos que nadie más podía comprender. ¿Qué puede preocupar a alguien como él?, se preguntó el joven mientras mantenía la cabeza agacha, sin atreverse a alzar los ojos. ¿Un hombre que se cree invencible, que desafía a los dioses mismos puede acaso temer algo? Pero el rey guardaba silencio. El león bajo sus pies continuaba disfrutando de las caricias, ajeno a la tensión que impregnaba la sala. El mensajero sabía que cualquier palabra más allá de lo estrictamente necesario podría costarle la vida. Sin embargo, algo en el aire, en la atmósfera del castillo, le hacía pensar que los días de Gilgamesh como un rey invulnerable estaban contados. Gilgamesh permanecía inmóvil en su trono, su mirada fija en la vasta sala, pero sus pensamientos estaban muy lejos. El joven rey estaba atormentado por un sueño que había tenido hace apenas una semana, un sueño que le mostraba un futuro oscuro y desgarrador. No era un simple sueño, lo sabía. Era una visión enviada por los dioses o, quizás, por algo aún más poderoso. En su sueño, había visto un mundo completamente distinto al suyo. Un mundo donde los mestizos, descendientes de hombres y dioses, habían tomado el control, pero en lugar de gobernar con justicia o grandeza, habían arruinado el mundo con guerras, ambición y caos. Los héroes, aquellos que deberían ser símbolos de gloria y valentía, eran esclavos de unos seres llamados Masters. Estos maestros no dudaban en manipular a los héroes para que lucharan entre ellos, obligándolos a matarse en brutales combates, todo para obtener un único premio: el Santo Grial. Ese objeto, un tesoro capaz de conceder cualquier deseo, era el centro de la locura y la decadencia que dominaba aquel mundo. Gilgamesh, que se consideraba el rey de todos los tesoros, había sentido una punzada de desprecio al ver cómo algo tan sublime como el Grial era motivo de derramamiento de sangre sin sentido. Pero lo que más lo había perturbado no era el caos del futuro, ni siquiera la existencia de un objeto que rivalizaba con su colección de riquezas, sino una visión más personal y desgarradora. En el sueño, había visto a Enkidu, su más querido amigo, su igual, su compañero inseparable. Enkidu, aquel ser nacido de la arcilla, creado por los dioses para ser su contrapeso y su amigo, estaba muriendo. Su cuerpo inerte yacía en el suelo, marcado por el juicio de los dioses. Había muerto debido a sus caprichos, a su ira injustificada contra las criaturas divinas.
Gilgamesh había sentido algo que jamás había experimentado. Una angustia tan profunda que ni su sangre divina pudo mitigar. El rey, incapaz de apartar esa imagen de su mente, había pasado los últimos días en silencio, más calmado de lo habitual. Su corazón, siempre endurecido por su orgullo y su soberbia, estaba ahora dividido. ¿Cómo era posible que los dioses, los mismos que habían creado a Enkidu, permitieran un destino tan cruel? ¿Era este sueño en realidad un sueño o él había renacido en el pasado? El león a sus pies, como si sintiera la agitación en su amo, levantó la cabeza y lo miró. Gilgamesh dejó de acariciarlo, apartando su mano lentamente. Su mirada, antes altiva, parecía ahora cargada de una determinación sombría. Los dioses siempre son ellos, murmuró, más para sí mismo que para el sirviente que aún permanecía arrodillado frente a él. Juegan con nosotros, con nuestros destinos. Pero si creen que seguiré siendo su juguete, están equivocados. El joven mensajero levantó apenas la mirada, sorprendido por el tono de su rey. Era raro oír a Gilgamesh hablar con tal intensidad sobre algo que no fuera su propia gloria. Mi rey, se atrevió a decir con voz temblorosa, pero Gilgamesh lo interrumpió. Silencio, ordenó de nuevo, aunque esta vez su tono no era tan severo. Se levantó del trono, y su imponente figura proyectó una larga sombra que llenó la sala. El león se levantó a su lado, como si entendiera que algo importante estaba por suceder. El rey caminó hacia una de las ventanas del castillo, desde donde podía observar el interminable desierto que rodeaba su dominio. El sol ardiente brillaba en el horizonte, reflejándose en las arenas doradas. Gilgamesh apretó los puños. Gilgamesh permanecía de pie frente a la ventana, su figura bañada por el fulgor dorado del sol. Las palabras que había pronunciado resonaban en su mente como un eco persistente. Enkidu, no permitiré que te arrebaten de mí. Pero mientras la determinación ardía en su pecho, una duda profunda se arrastraba entre sus pensamientos, una idea inquietante que había comenzado a atormentarlo desde que tuvo aquel sueño. ¿Y si mi deseo al Santo Grial en el sueño se cumplió? Pensó mientras apretaba la mandíbula. La posibilidad era absurda, y sin embargo, la imagen del futuro que había visto era demasiado clara, demasiado real. Había observado un mundo diferente al suyo, lleno de construcciones imposibles y artefactos que desafiaban la comprensión. Personas con ropajes extraños, tecnologías desconocidas y una oscuridad que impregnaba cada rincón de ese futuro. En ese mundo, había sentido algo extraño. No su supremacía habitual, sino una desconexión, como si no perteneciera realmente a ese tiempo. ¿Qué era aquel futuro? ¿Era un sueño premonitorio o una memoria de algo que ya había sucedido? Gilgamesh se llevó una mano al pecho, cerrando los ojos. Las imágenes del sueño lo invadieron de nuevo. El Santo Grial, los héroes esclavizados por los Masters, la muerte de Enkidu. Pero había algo más que lo inquietaba, algo que le había perturbado desde que despertó aquella noche bañado en sudor frío. Él mismo. Había visto una versión de sí mismo en ese futuro. No como el rey supremo y todopoderoso que era ahora, sino como alguien que había perdido su propósito. En aquella visión, no estaba sentado en un trono ni gobernando a su pueblo. Se encontraba vagando, observando el caos de un mundo que parecía haber olvidado quién era él. Había sido convocado, llamado como un héroe por un simple humano, para luchar por ese tesoro absurdo, el Santo Grial. ¿Reencarné? Susurró para sí mismo, con el ceño fruncido. La idea era tan extraña como inquietante. Podía ser que, después de su vida como rey, su alma hubiera sido enviada al futuro para ser usada como una herramienta por esos Masters. Y si eso era cierto, ¿qué significaba entonces ese sueño? ¿Había vuelto ahora al pasado para evitar que aquel destino se cumpliera? El león, que seguía fielmente a su lado, emitió un suave rugido, como si intentara reconfortarlo. Gilgamesh alargó la mano y volvió a acariciar la melena de la bestia, pero su mirada seguía perdida en el horizonte. Si lo que vi fue un recuerdo de una vida futura, entonces debo cambiarlo ahora. Su voz sonaba más fría, más calculadora. No permitiré que los dioses jueguen conmigo, ni en este tiempo ni en cualquier otro. El joven sirviente que seguía de rodillas al final de la sala levantó la cabeza lentamente, intrigado por las palabras de su rey. Aunque no entendía del todo lo que decía, el tono de Gilgamesh era diferente. Había en él una mezcla de furia y determinación que nunca antes había escuchado. Mi rey, se atrevió a decir con timidez. ¿De qué habla? ¿Acaso los dioses han enviado un nuevo desafío? Gilgamesh giró lentamente la cabeza, y sus ojos rojos parecían arder como brasas. No es asunto tuyo, mestizo. Su tono era severo, pero no carente de una extraña solemnidad.
Solo debes saber esto. Los dioses pueden intentar retar a Gilgamesh cuantas veces quieran, pero no lograrán doblegarme. Ni aquí, ni en el futuro. Hizo una pausa y señaló al sirviente con un dedo firme. Ahora, sal de mi vista. Tengo asuntos más importantes que atender. El sirviente, temblando pero aliviado de no haber despertado la ira de su rey, se levantó apresuradamente y salió de la sala, dejando a Gilgamesh en soledad con sus pensamientos y su león. El rey volvió a mirar hacia el horizonte. Si realmente había reencarnado, si lo que vio fue un atisbo de su alma atrapada en otro tiempo, entonces debía actuar ahora para cambiar ese destino. No podía permitir que los dioses, ni los mestizos, ni los humanos insignificantes, controlaran su vida, su futuro o su legado. Pero más allá de todo eso, había una sola cosa que realmente importaba. Enkidu. La imagen de su amigo muriendo seguía atormentándolo. ¿Era el destino inevitable de Enkidu? ¿O era otra jugarreta de los dioses? De cualquier forma, Gilgamesh sabía que no podía enfrentarse solo a aquello que se avecinaba. Necesitaba respuestas, y para encontrarlas, debía estar preparado para desafiar a los dioses una vez más. Si los dioses creen que su voluntad es absoluta, les demostraré lo contrario, dijo con una sonrisa que mezclaba soberbia y desafío. Soy Gilgamesh, el rey de Uruk, y haré que mi nombre trascienda el tiempo, como siempre ha sido. El león rugió en aprobación, y Gilgamesh, acariciando la melena del animal, giró hacia el interior del castillo. Sabía que la verdadera batalla no era solo contra el futuro que había visto, sino contra los hilos invisibles que los dioses movían en las sombras. Esta vez, él sería quien dictara el destino. Gilgamesh permaneció un momento más contemplando el horizonte desde la ventana del castillo. El ardiente sol bañaba el desierto en tonos dorados, un reflejo perfecto de su gloria eterna. Sin embargo, la duda seguía consumiéndolo. Este mundo no era el suyo. Algo había cambiado. Algo estaba fuera de lugar. Mestizo. Gritó con voz firme, retumbando en las vastas paredes de piedra del castillo. El joven sirviente que había salido minutos atrás regresó apresuradamente, inclinándose al pie de las escalinatas que llevaban al trono. Su rostro estaba pálido, y el sudor perlaba su frente. La palabra mestizo había sido utilizada como una clara humillación, pero el joven no tenía derecho a protestar. Nadie osaba cuestionar al rey de Uruk. «¿Me llamó, mi rey?», respondió con voz temblorosa, sin levantar la mirada del suelo. Gilgamesh lo observó desde arriba con sus imponentes ojos rojos, como si atravesara su alma misma. «Quiero información». El rey habló lentamente, como si le diera peso a cada palabra. «Los demás reinos, los territorios más allá de este desierto, investiga lo que allí ocurre y regresa con todo lo que puedas encontrar. No te atrevas a fallarme». «Ese sí, mi rey». El joven hizo una reverencia profunda antes de darse la vuelta y correr hacia las puertas del castillo. Sus pasos apresurados resonaron en el vasto salón mientras Gilgamesh volvía a sentarse en su trono con una expresión fría y distante. Días después, el sirviente mestizo regresó con una pila de pergaminos y documentos bajo el brazo. Estaba exhausto, su rostro reflejaba el cansancio de haber viajado sin descanso entre ciudades y reinos desconocidos, recogiendo rumores, historias y reportes. Se arrodilló al pie del trono y extendió los pergaminos hacia Gilgamesh, quien los tomó con una expresión indiferente, como si ya supiera que todo lo que contenían no sería digno de su atención. El rey de Uruk comenzó a leer en silencio, sus ojos recorriendo con rapidez las líneas escritas. Pero conforme avanzaba en los reportes, su expresión se endureció lentamente, mostrando un interés inusual. Algo en aquellos documentos había llamado su atención. «Interesante», murmuró para sí mismo, mientras sus ojos seguían moviéndose por los textos. Sus dedos dorados pasaban cada pergamino con calma, pero había una tensión creciente en su semblante. Este mundo era distinto. No solo los dioses existían en esta tierra, sino que también había razas que jamás había conocido en su reino. Criaturas de cuentos y mitos se paseaban en los relatos. Elfos, con su belleza y arrogancia. Enanos, maestros herreros y guerreros curtidos. Goblins, seres despreciables pero astutos que infestaban bosques y montañas. Además de ellos, había informes sobre orcos, bestias mágicas y otras criaturas cuya sola mención habría sido ridiculizada en su época. «Un mundo lleno de escoria», murmuró Gilgamesh con desprecio, aunque en el fondo, aquella revelación despertaba cierta curiosidad en él. ¿Cómo podían estas criaturas coexistir con los dioses y sus dominios? Un equilibrio tan caótico era impensable para alguien como él. Sin embargo, lo que realmente captó su atención apareció en las últimas páginas del informe.
72 reyes demoníacos, susurró, con una mezcla de interés y desdén. Según los reportes, existía una amenaza que acechaba a todos los reinos de este mundo. 72 reyes demoníacos, cada uno con vastos ejércitos y dominios, buscaban conquistar la tierra y someterla bajo su voluntad. Eran seres de un poder inmenso, entidades que se creían superiores a los demás, y cuyo único deseo era el control absoluto. Aquel número, 72, resonó en la mente de Gilgamesh. Era demasiado perfecto, demasiado simbólico, como si el propio destino se estuviera burlando de él. El sirviente mestizo, que aún permanecía arrodillado en silencio, observó con nerviosismo cómo Gilgamesh dejó caer el último pergamino al suelo y se reclinó en su trono. El león que reposaba a sus pies abrió los ojos, atento al cambio de humor de su amo. 72 reyes demoníacos, repitió Gilgamesh, con una sonrisa que destilaba arrogancia. Y según estos informes, desean gobernar el mundo. Hubo un momento de silencio. El sirviente tragó saliva, incapaz de adivinar lo que el rey pensaba. No me interesa quién gobierna o conquista esta tierra, dijo finalmente Gilgamesh, su voz profunda reverberando en la sala. Mientras nadie se interponga en mi camino, puedo tolerar su existencia, así como he tolerado la de los dioses que tanto adoran. El mestizo asintió rápidamente, como si esas palabras le dieran algún tipo de consuelo. Pero entonces, Gilgamesh continuó, su tono ahora cargado de amenaza. Sin embargo, si alguno de estos reyes demoníacos, o cualquier otro ser en este mundo, tiene la osadía de desafiarme, su sonrisa se amplió, mostrando una expresión de supremacía y peligro. Los aplastaré. A todos. El león rugió a su lado, como si respondiera a las palabras de su amo. El sirviente sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si estos demonios desean gobernar el mundo, deberán enfrentarse al rey de los héroes. Y si he de matarlos uno por uno, lo haré. Gilgamesh se levantó lentamente de su trono, su imponente figura proyectando una sombra amenazante. Los 72 reyes demoníacos, ¿eh? Quizá deban acostumbrarse a ser 73, pues solo un rey puede gobernar todo lo que existe. El mestizo levantó la vista, confundido. ¿Mi rey 73? Gilgamesh lo miró con una sonrisa fría. Yo. Su voz era solemne, irrefutable. Si estos demonios creen que pueden imponer su voluntad, los aniquilaré y reclamaré su posición. Después de todo el mundo y todo lo que hay en él ya me pertenece. El sirviente inclinó la cabeza, sin atreverse a decir una palabra. El rey de Uruk había tomado una decisión, y cuando Gilgamesh tomaba una decisión, ni los dioses ni los demonios podían interponerse en su camino.